Hola amigos, soy el doctor Quesero y quiero darles la bienvenida al último capítulo de nuestra serie sobre el queso Mahón Menorca. En esta entrega final vamos a explorar los problemas que se presentan en la elaboración de este exquisito queso español y les voy a decir, por supuesto, cómo salir ileso de esos problemas. También descubriremos las maravillosas oportunidades de negocio que ofrece este queso y aprenderemos sobre su prestigiosa denominación de origen protegida. Prepárense para sumergirse en el fascinante mundo del queso Mahón Menorca. Hoy vamos a hablar sobre la tercera parte del queso Mahón de Menorca y me refiero a la parte de los problemas y soluciones más comunes que se van a presentar cuando ustedes hagan ese queso. Yo diría que aunque la producción de queso Mahón es antigua, ¿verdad? También presenta desafíos y algunos problemas comunes que los productores pueden enfrentar: el desarrollo del moho en la corteza, problemas en la textura, la presencia de agujeros grandes o una pasta demasiado seca, variaciones en el sabor, y eso se debe a desequilibrios en el proceso de maduración. Y estos problemas pueden abordarse mediante prácticas de higiene apropiadas, también mediante control de humedad, control de temperatura y una atención cuidadosa durante la etapa de producción. Problema número 1: selección incorrecta de la leche. Me refiero al queso Mahón español, ¿ok? Utilizar una leche diferente a la leche de vaca menorquina pudiera alterar el perfil de sabor y textura del queso Mahón. Diferentes tipos de leche tienen variaciones en su contenido de grasa, de proteína y otros componentes que también pueden influir en cómo se comporta la leche durante el proceso de producción del queso, ¿no? Si no se utiliza la leche adecuada, el queso no va a salir como debe ser, ¿no? Les recuerdo que la leche que se utiliza para hacer el queso Mahón son vacas específicas, ¿no? Ya les voy a hablar más al respecto. Solución a ese punto: ¿okay? Si están fuera de Menorca y no pueden conseguir leche de vaca menorquina, busquen leche de vaca, pero que sea de la más alta calidad, ¿okay? Que sea entera y, por supuesto, que no sea ultra pasteurizada. Y esa leche la pueden estandarizar al contenido de grasa que establece la denominación de origen protegido del queso Mahón. Por poner un ejemplo, no recuerdo ahorita cuánto es que exige la denominación de origen, pero si ustedes consiguen leche pasteurizada 3,3 y les exigen 5, estandaricen la leche y llévenla a 5. ¿Okay? Aunque puede que no se obtenga exactamente el mismo sabor y textura que el queso Mahón Menorca original, debería ser suficiente para producir un queso decente. Problema número 2: problemas en el cuajado. Eso es otro problema muy común. Como sabrán, el cuajado es el proceso en el que la leche pasa de líquido a sólido y constituye una parte esencial en la fabricación del queso Mahón. Si el cuajado no se hace correctamente, puede resultar en un queso Mahón demasiado blando, demasiado húmedo o incluso en la no formación de la cuajada, que no cuaja del todo, ¿no? Solución: bueno, primero usen un cuajo que estén seguros que no esté contaminado, porque a veces el cuajo se contamina, y que no esté vencido. Para los que no saben, el proceso de cuajado depende en gran medida de la temperatura y el pH. Así que deben asegurarse de que la leche se caliente a la temperatura correcta antes de agregar el cuajo y que la leche tenga un pH específico antes de agregar el cuajo. Si después de agregar el cuajo no coagula la leche, puede ser que la leche esté muy fría. Eso pasa. También pueden intentar ajustar el pH de la leche o usar una cantidad mayor de cuajo o de rennet. También podrían probar, por ejemplo, una marca diferente o chequear la potencia del rennet. No todos los cuajos son iguales y dependiendo de su concentración, unos cuajan más rápido que otros. Yo te recuerdo que yo tenía un cuajo, ya lo gasté, que era de 18.000 IMCU. IMCU es International Milk Coagulation Unit. A veces el cuajo dice 240 IMCU, entonces, por supuesto, como es menos fuerte, menos potente, hay que utilizar mayor cantidad.
Y no es seguir una receta. Por eso hay que saber lo que se está haciendo. ¿Okay? Hay cuajos animales, hay cuajos vegetales, hay cuajos microbianos y hay cuajos fabricados sintéticamente mediante ingeniería genética. Y cada uno funciona de manera diferente. Entonces, tengan cuidado cuando utilicen esos cuajos. Por eso hay que saber lo que se está haciendo y no simplemente seguir una receta. Todo eso lo damos en mi programa de coaching. ¿Okay? Número 3. Cuidado del queso durante la maduración. Ya después de que el queso se hace, se envejece y durante el envejecimiento el queso pudiera secarse, desarrollar moho no deseado, como penicillium, por ejemplo, o también adquirir sabores indeseables, porque en la maduración las cadenas de proteínas se siguen rompiendo y hay aminoácidos que producen sabor amargo, que desaparecen en la maduración. Entonces todo eso hay que controlarlo. Y eso pudiera ser causado por condiciones ambientales que son inadecuadas o que los cuidados no fueron los que debieron haber hecho. Entonces, solución. El queso de Mahón, me refiero al queso Mahón, debe mantenerse en un lugar con una humedad relativa alta, alrededor entre 80 y 85%. ¿Okay? Y una temperatura entre 10 y 12 grados centígrados. El queso también debe ser volteado regularmente para que la parte que está abajo se seque y así el queso se seque uniformemente. Y también hay que chequear el queso de que no desarrolle hongos, y si se desarrolla hongo, se puede eliminar con un pañito húmedo con salmuera o con un cepillo. Para mantener el nivel de humedad, se puede usar una cueva de maduración o una nevera dedicada exclusivamente a madurar los quesos. Ya eso es decisión de ustedes. Pero sí es importante que ustedes mantengan ese cuidado perenne con el queso. Lo chequean todos los días o lo chequean un día sí, un día no. Durante la primera semana hay que chequearlo todos los días. Ya después que el queso desarrolla la corteza, ya no hay que estarlo volteando tanto. Se voltea cada 2 días y a medida que la maduración va aumentando o va pasando, el queso se va madurando más, la corteza se hace más firme y el queso se puede voltear una vez a la semana. Eso va a depender del tipo de queso que se esté haciendo. La sal protege al queso y al protegerlo no penetran esos patógenos. Solución para eso, el queso debe ser frotado a mano con sal gruesa para que se distribuya la sal uniformemente, ¿verdad? Además, la cantidad de sal va a depender del tamaño del queso y del gusto personal de cada quien. Para el queso Mahón Menorca auténtico se debe aplicar suficiente sal. El queso Mahón Menorca es un queso salado. Después de la aplicación inicial, pueden probar el queso y agregar más sal si es necesario. En fin, ya eso es decisión de ustedes. Bueno, estos son algunos de los problemas que se presentan cuando se hace el queso Mahón. Así que cuando hagan este queso y si se les presenta un problema o diferente al que les expliqué, solo vengan nuevamente a mi show y con gusto los ayudo. Si hasta ahora les ha gustado el video, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificación y así no se perderán nada de nuestro contenido. La elaboración del queso Mahón Menorca implica superar desafíos como el clima y la geografía de la región. Los productores con dedicación y amor y experiencia sobre todo logran crear un queso de sabor excepcional que deleita a los paladares más exigentes. Bueno, pero no los molesto más, así que sigan disfrutando del video. Vamos a hablar ahora del maridaje de este queso Mahón, de la denominación de origen protegida, para cerrar esta sección del queso Mahón. En relación al maridaje, el Mahón Menorca, como les digo, es conocido por su distintivo sabor y su textura única. La descripción exacta del sabor va a depender del tiempo de curación del queso. Por ejemplo, está el Mahón joven, que es suave, es cremoso, y su sabor es ligeramente ácido y ligeramente salado. Recuerden que el Mahón se frota, entonces la sal no ha penetrado completamente, pero sin embargo es salado. Puede tener un toque de mantequilla y notas de hierba fresca, y esas notas de hierba vienen de la leche de las vacas que pastan en los pastizales de Menorca, ¿no? No tiene mucho sabor. Como les digo, a medida que el queso va madurando, va desarrollando el sabor. Tenemos también el Mahón semicurado, que es un queso más firme, porque por supuesto perdió más humedad, y su sabor es más pronunciado. Un queso Mahón Menorca semicurado tiene un equilibrio entre el sabor salado y un sutil dulzor.
con un toque de nueces. También pudiera tener un cierto sabor picante, ¿no? Cuando digo picante, penetrante, no es picante de que pica. Y también tenemos ahora el Mahón curado. El Mahón curado es duro y tiene un sabor fuerte, complejo, sabor intenso. Ese es el que quiero probar cuando vaya para España. Los sabores pueden variar, pero en general puede tener notas de madera vieja, cuero y una salinidad bien acentuada. El Mahón curado también tiene un toque picante. Pudiera tener un sabor amargo al final del paladar. ¿Okay? Eso se llama aftertaste. Ahora bien, el Mahón se presta espectacularmente bien para ser disfrutado solo o como parte de una tabla para quesos. Su sabor y textura lo hace una excelente opción para combinar con cualquier alimento, ¿no? Por ejemplo, podemos disfrutar el Mahón con frutas, con frutos secos. Cuando me refiero a frutas, pueden ser manzanas, peras, nueces, almendras, y también con panes rústicos, con sourdough, yo no sé cómo se dice en español, que es la harina esa amarga, ¿no? Sourdough, le dicen. También es muy rico cuando se combina con vinos tintos suaves, vinos tintos blancos secos o incluso con una copa de cava, ¿no? O espumante. Por supuesto, como les digo, eso va a depender del grado de maduración del queso. Como criterio, si están utilizando un Mahón joven, utilicen un vino suave. Si están utilizando un Mahón curado, ¿verdad? Vintage, utilicen un vino fuerte, porque generalmente se hacen los contrastes de un vino, es un criterio de un vino fuerte con un queso fuerte, un vino suave con un queso suave, para que el vino no tape los sabores del queso. Sin embargo, hay otras personas, o hay otros turófilos, es la palabra, que hacen contrastes opuestos. Un vino fuerte con un queso suave, o un queso suave con un vino fuerte. Un queso fuerte con vino suave. Número 9. Como ustedes sabrán, el Mahón es reconocido con la denominación de origen protegida. Presenta oportunidades comerciales que son, pero yo diría, muy interesantes y que vale la pena explorar. La demanda de quesos artesanales y de calidad ha ido en aumento en los últimos años, lo que abre la puerta a nosotros, los emprendedores, y a los productores para introducir este queso en mercados locales, inclusive en mercados internacionales, ¿no? Establecer una pequeña quesería o colaborar con distribuidores especializados puede ser una forma de aprovechar el prestigio y la autenticidad de este queso Mahón. Es único, en mi opinión. Pero aquí les voy a dar 5 ideas de oportunidades de negocio y cómo pudieran aprovechar el prestigio de este queso para tener algún beneficio económico, ¿no? Como les digo, siempre yo me enfoco en oportunidades de negocio porque, bueno, eso es lo de nosotros aquí. Entonces, y no es simplemente vamos a hacer queso fresco para competir con los proveedores que yo voy a venderlo más barato. ¿Por qué voy a sacar plata de mi bolsillo si yo puedo hacer otro queso diferente y venderlo hasta más caro que el de ellos? Y igual se va a vender. Entonces, ese es nuestro criterio. De todas maneras, primera idea, vender quesos Mahón que sean auténticos y que tengan la certificación de origen. Eso es lo más fácil. Pero para eso deben asegurarse que todos los quesos que se venden como Mahón Menorca tengan la denominación de origen protegido, ya que esta es una garantía de calidad y de autenticidad que puede aumentar el atractivo del queso para los consumidores, para sus potenciales consumidores. Entonces, eso es una forma. Importan el queso desde España, lo traen y lo venden en el país que ustedes quieran. Para eso tienen que sacarse su licencia y esas cosas, pero bueno, eso es un proceso que ya hay que hacer, que ya hay que cumplir. No es una cosa del otro mundo, pero hay que cumplirlo. Si viajan y lo hacen, por lo menos aquí, si viajo yo sin ningún tipo de licencia, solamente puedo traer hasta 2 kilos por persona. Si tengo una licencia de importación, puedo traer un container de Mahón. Entonces, dependiendo del país, se pudiera tener una oportunidad de negocio. ¿Okay? La otra idea, hacer eventos gastronómicos. Pueden, por ejemplo, organizar o patrocinar eventos en los que el queso Mahón sea la vedette, sea el protagonista. Pudieran ser, en estos eventos gastronómicos, pudieran hacer ustedes degustaciones, maridaje con vinos. Otra idea, hacer turismo gastronómico.
pudieran fomentar, por ejemplo, el turismo gastronómico a Menorca, ofreciendo visitas a las granjas y fábricas de queso, o incluso cursos de fabricación de queso. Esto no solo va a aumentar las ventas directas, sino que también va a crear una conexión más profunda entre sus consumidores y el producto. Otra idea número 4, colaboración con chefs y restaurantes. Pudieran trabajar en colaboración con chefs famosos, tanto locales como internacionales, para que incorporen el queso Mahón en sus menús, si es que tienen restaurantes. Esto pudiera ser particularmente eficaz si estos restaurantes también son reconocidos o tienen alguna clasificación alta, como por ejemplo una estrella Michelin. Entonces, ustedes al meter ese Mahón allí, ya pudiera haber ahí oportunidades de negocio. Número 5, hacer marketing y relaciones públicas. ¿Okay? Eso es importantísimo en cualquier negocio. Y pues, se pudiera hacer una campaña de marketing que enfatice la autenticidad y el prestigio del Mahón, ¿no? Esto podría incluir desde la publicidad tradicional y el marketing en redes sociales hasta el trabajo con influencers gastronómicos que pudieran promocionar el queso, también con periodistas especializados. Se pudiera planificar una entrevista, si ustedes están trayendo el Mahón, que los entreviste el mismo periodista o algún influencer y hagan allí una alianza y hablan sobre el queso, en fin. Y número 6, el cheese hacking o la imitación creativa. ¿Okay? Y este concepto que yo he desarrollado implica la fabricación del queso Mahón fuera de las fronteras de Menorca, siguiendo fielmente o lo más fielmente posible los lineamientos de esta denominación de origen protegida, ¿verdad? Esto pudiera, o de hecho ayuda a difundir la apreciación del queso, acompañado de la campaña de marketing. Eso pudiera también aumentar la popularidad del queso, aunque el queso resultante no va a ser oficialmente Mahón Menorca, debido a las restricciones de la denominación de origen. Fabricar un queso tipo Mahón y que ustedes especifiquen que no es el Mahón original, pudiera ser una excelente manera de crear un interés adicional en el queso, ¿verdad? Y también en el queso original. Eso pudiera impulsar las ventas y la apreciación tanto del queso original como de las versiones hackeadas por ustedes. Sin embargo, es importante tener cuidado de no causar confusión con los consumidores, ni disminuir el valor percibido del auténtico Mahón Menorca, que tiene denominación de origen. Porque les recuerdo que el uso del término Mahón Menorca está protegido y solo puede ser utilizado por quesos que cumplen con las regulaciones del consorcio de la denominación de origen. Por lo tanto, si están considerando hackear, como de hecho les sugiero que lo hagan, este queso Mahón Menorca, tengan claro a los consumidores y díganlo en su etiqueta de que el queso no es Mahón original, sino que es un tipo de queso Mahón Menorca, ¿sí? Que no es el original. Y para cerrar este punto, les voy a hablar de la denominación de origen protegida del Mahón Menorca. ¿Okay? Como les digo, como les he dicho varias veces, este es un queso que tiene denominación de origen protegida, lo que garantiza su origen y calidad. Esta certificación le asegura a los consumidores que el queso que se ha producido sigue técnicas tradicionales utilizando ingredientes específicos de la región de Menorca, así como otros aspectos, ¿verdad? También protege el nombre y la reputación del queso Mahón, lo que le da a los consumidores la confianza de que están comprando un producto que es de alta calidad y que es auténtico, que no es una piratería. ¿Okay? No quiere decir que si ustedes hacen un queso hackeado, como les digo por ahí, no va a ser un queso de buena calidad, pero no va a ser el original. ¿Okay? La denominación de origen, de hecho, le impone a los productores una serie de normas que deben seguirse para que el queso pueda llevar oficialmente este nombre de Mahón Menorca. Y aquí les voy a dejar algunos criterios que son importantes, ¿verdad? Cuando se hace este queso, como debe ser. Entonces, primero el origen de la leche. Para que sea un Mahón Menorca,
original, la leche utilizada debe ser exclusivamente de vacas que se crían en Menorca y deben ser de la raza Friesen o Frisona, como dicen en España, ¿verdad? También pardo alpina y menorquina o cruces entre ellas. Los animales deben ser alimentados con forraje procedente de la isla de Menorca. Y eso va a asegurar que la leche tenga, eso es lo que se llama el terroir de Menorca. Ya yo les hablé en otro programa, les hablé cuando hablamos de la torta del Casar, les hablé del terroir. Es lo mismo, ¿okay? El uso de antibióticos y hormonas de crecimiento en los animales no está permitido, ¿okay? Esto en base al tipo de leche. En relación al proceso de fabricación, el Mahón Menorca es una tradición antigua que ha sido transmitida de generación en generación. Incluye el cuajado de la leche, que debe estar a una temperatura específica, luego se corta la cuajada, se lava y luego se desuera, después la cuajada se coloca en los moldes de tela. Entonces, pero el prensado del Mahón, y yo les hablé también del proceso, para más detalles vayan al programa anterior que les hablé del proceso de fabricación. Pero el prensado del queso Mahón no se mete en molde, se mete en tela. Esa tela se llama fogacer. Se tuerce y el queso se va formando, ¿verdad? Y entonces el queso queda como de forma cuadrada, con las puntas redondas, ¿okay? Y cuando se saca el queso, que se saca del paño o de la gasa, el queso queda con esa forma, y luego se deja curar. ¿Okay? Se pone a curar y se cumple con las características y con los lineamientos de la maduración, en fin. Para más detalles, vayan al programa anterior del queso Mahón, les explico cómo es el proceso en detalle. Otro criterio que debe respetar en la denominación de origen es la forma y la apariencia. Como le dije, el queso Mahón es cuadrado, tiene que ser cuadrado con las esquinas redondas por el fogacer, que es la gasa esta, ¿no? Y la corteza del queso tiene un color dorado cuando está joven y oscuro cuando es un curado, ¿no? Va a depender del tiempo de maduración. Y les repito, las marcas que quedan con el queso cuando se prensa. Eso es típico del Mahón. Otro criterio que hay que tener en cuenta cuando se hace el Mahón es el sabor y textura. Los quesos jóvenes tienden a ser suaves, ligeramente ácidos y salados, y su textura es más o menos cremosa, ¿no? Y a medida que el queso va envejeciendo, va aumentando el sabor se hace más penetrante, más fuerte, desarrolla ciertas notas de nuez, de madera y también hasta de cuero. Mientras que la textura, cuando el queso se va madurando, se va haciendo más granulosa. El queso se va poniendo más crumbly. Pero ya les hablé de eso en el maridaje. ¿Okay? Otro punto, o el último punto, creo que es el control y certificación. El Consejo Regulador de Menorca, del Mahón Menorca, hace inspecciones regulares a las granjas, ¿verdad? Y a las fábricas, para asegurarse que los productores cumplen con las normas de la denominación de origen. Cada queso se inspecciona y recibe una etiqueta que indica que es Mahón auténtico. Y esto le proporciona garantía a los consumidores. Es importante mencionar que aunque el Mahón Menorca es un producto protegido, también pudiera tener ciertas variaciones en el sabor, en la textura y en la apariencia del queso. Sin embargo, todos los quesos deben cumplir con ciertos estándares generales que están establecidos en la denominación de origen. En resumen, el queso Mahón es, yo diría, un verdadero tesoro gastronómico español con una historia fascinante. Su proceso de producción, que es tradicional, sus sabores y su reconocimiento como denominación de origen protegida, lo convierte en una opción única, tanto para los amantes del queso como para aquellos interesados en hacer oportunidades de negocio, en montar oportunidades de negocio en la industria alimentaria con este queso. Así que si tienen la oportunidad, no duden en probar este queso. Yo cuando vaya para España en octubre a la Masterclass, voy fijo a probar el Mahón. Ha sido un verdadero placer llevarlos a través de este viaje gastronómico centrado en el queso Mahón Menorca. Y espero que hayan disfrutado y aprendido tanto como yo he disfrutado en enseñárselos a ustedes. Los invito a explorar y a saborear este queso, que es una delicia que nos conecta con la riqueza cultural y gastronómica, por supuesto, de España.
Y si quieren aprender a hacer este y muchos quesos artesanales, solo sigan el link que les pongo aquí arriba. Y recuerden que están a solo un queso de distancia de alcanzar su sueño. Hasta la próxima.